Los secretos de las brujas. Hay una palabra en el diccionario, tan controvertida y evocativa que su sola mención conjura una miríada de imágenes y emociones. Esa palabra es brujería. Giremos en torno de la ancha caldera y cuaje los filtros la roja lumbrera. Sapo que en las peñas sombrías sudaste veneno los 31 días. Veneno abrasador. Cuece de todos primero al fuego del bodrio que dora el caldero. Doble el problema duradero. Arda el fuego y bulla el caldero. En Macbeth, también llamada la obra escocesa, Shakespeare habla de brujas que elaboran pócimas, predicen el futuro, admiten la matanza de cerdos, hunden barcos y crean tormentas de viento. Todas eran razones suficientes para que otros las persiguieran y las quemaran en la hoguera. Se las consideraba instrumentos del caos y súbditas del maligno, y la única forma de librar al mundo del maligno era quemándolo. Las brujas de Macbeth son una imitación. Son estereotipos, si se quiere, imágenes exageradas. Respecto a la verdadera brujería, nos ocupamos de un campo en el que hay muchos mitos y muchas exageraciones. Estamos acostumbrados a la imagen del siglo XX, la imagen de la vieja bruja que supuestamente se basa en la visión de las brujas de Shakespeare, la vieja malvada que prepara sus brebajes en la olla. Pero en realidad, en el sentido tradicional, las brujas jamás han sido así. El paganismo, la Wicca o la brujería, o como quiera llamarlo, ha sido malinterpretado por la Iglesia y el Estado tanto tiempo que la gente aún no entiende realmente en qué creemos, qué representamos. Hay muchas connotaciones y conceptos falsos. La brujería es un conjunto de creencias muy antiguo. La creencia de que algunas personas tenían poderes mágicos o de otro tipo para controlar e influir en las cosas. Es diferente del paganismo. El paganismo es la creencia en otros dioses, en un dios no cristiano. La gente confunde ambos conceptos, pero en realidad no tienen nada que ver. Incluso el uso de 3 brujas en la obra refleja el folclore. Es un número místico: comienzo, centro y final. Las fases lunares, nacimiento, vida y muerte, y madre, padre e hijo. Incluso las propias brujas tienen su triple rey. Se cree que todo acto mágico emitido por un hechicero vuelve a él con una fuerza 3 veces mayor. Por ejemplo, una acción de buena voluntad devuelve la bondad al hechicero por triplicado. Por tanto, si se usa la magia con fines perversos, volverá con consecuencias nefastas. Pero si pensamos en brujos, los imaginamos actuando contra el bien común. Recordamos historias de persecuciones, tortura y muerte.
Se inventaron muchos instrumentos de tortura con el fin específico de obtener la confesión de brujas que callaban o eran reacias a hablar. Tuvieron lugar una serie de pruebas y juicios para identificar a las brujas. En Inglaterra, en 1542, Enrique VIII decretó el primer estatuto contra la brujería. El segundo estatuto contra la brujería fue aprobado en 1563, durante el reinado de Isabel I. Castigaba con la pena de muerte a todos los acusados por asesinato mediante brujería. El tercer estatuto lo emitió Jacobo I. Le aterrorizaban las brujas. Creía que en Berwick las brujas habían provocado una tempestad para hundir su barco cuando él y su mujer, la reina Ana, estaban a bordo. Durante su reinado autorizó la publicación de los primeros ejemplares de la Biblia en inglés. Al principio contenía las palabras: «No tolerarás que viva un envenenador». Esto se modificó por «No tolerarás que viva una bruja», al parecer por decreto real. Escribió su propio libro sobre brujería, titulado Demonología, para sentar las bases contra la brujería. Se suele pensar que la fe cristiana promueve una serie de obligaciones y prohibiciones que condicionan la vida de la gente, mientras que la Wicca sugiere que mientras no hagas daño a nadie puedes hacer lo que te plazca. Pero eso plantea una pregunta: ¿cómo evaluar si lo que hacemos ha causado daño a alguien o no? ¿Se refiere simplemente a que no hace daño a la gente involucrada en esa actividad? Pero incluso entonces, ¿cómo evaluarlo sin reglas objetivas a las que remitirse? En el continente, el temor a la brujería había alcanzado proporciones epidémicas. En la Europa continental se alcanzaron las cifras más altas de tortura y procesos contra brujas. Señores y campesinos se convirtieron tanto en acusadores como en acusados. El inquisidor, nombrado por funcionarios locales o eclesiásticos, se valía de la tortura para obtener confesiones, así como de todo tipo de coerción física que se estimara adecuada. Cientos de personas murieron en la hoguera. En pueblos pequeños y aldeas, las disputas entre vecinos podían ser peligrosas. La posibilidad de ser acusado de brujería era aterradora. Naturalmente, la paranoia alcanzó proporciones inmensas. Las acusadas eran sobre todo mujeres, y hay documentos que demuestran que en algunas ciudades de Alemania la población femenina fue prácticamente exterminada. Un método típico de tortura fue el sillón de las brujas de Bamberg. Estaba hecho de hierro y el asiento cubierto de clavos. El reo se sentaba en la silla mientras se calentaba al rojo vivo. A la consiguiente confesión seguía la hoguera. En Inglaterra las brujas eran ahorcadas, no quemadas. La hoguera era el castigo que se daba a los herejes, y a las brujas no se las acusaba de eso. Las acusaban de matar o mutilar a la gente, animales o personas, mediante la brujería. Eran juzgadas y castigadas por el delito, por las heridas que habían provocado. En la Europa continental, sin embargo, las brujas eran quemadas. Esta es probablemente la razón del concepto erróneo que se tiene de las brujas inglesas. Como en muchos casos históricos, el tiempo distorsiona y altera las ideas populares equivocadas, como es el caso del taburete de inmersión. En realidad, a las brujas no se las sumergía en agua, como cree erróneamente la tradición popular. Atar al reo a un aparato alargado y meterlo en agua era un castigo reservado para las llamadas viragos, mujeres de carácter violento, gruñonas, irritantes y maltratadoras. Este castigo era un modo de aplacar su mal humor y en la práctica, naturalmente, era una forma de humillación pública eficaz, muy eficaz. En brujería, el equivalente más cercano sería lo que llamaban hacer nadar a la bruja. Un grupo de vecinos ataba a la sospechosa con sogas y la arrojaba a un río o estanque para comprobar si flotaba o se hundía. Si flotaba, se interpretaba que el elemento del agua, el bautismo, la rechazaba, y eso se veía como indicio de su culpabilidad. Si se hundía, significaba que probablemente era inocente, y había que sacarla inmediatamente para que no se ahogara.
Pero en ninguno de los casos se trataba de una forma de castigo. Los aldeanos debían comunicar entonces su presunta inocencia a un juez y se procedía a llevarla a un juicio ante un juez y un jurado. Quizá el más célebre cazador de brujas fue Matthew Hopkins, quien durante la Guerra Civil de Inglaterra alcanzó el rango de buscador general de brujas. El origen de Matthew Hopkins es bastante oscuro. Se cree que era hijo de un sacerdote de Suffolk, pero se dio a conocer en 1645, cuando descubrió que su misión, como él la veía, era erradicar y destruir a las brujas de Anglia Oriental. Fue el inicio de la cruzada que duró los 2 años siguientes y en la que hizo ejecutar a más de 100 personas en Suffolk, Essex y los condados orientales de Inglaterra. Lo más interesante de Hopkins es que, aunque la gente se lo imagina actuando por todo el país, quemando brujas por doquier, en realidad no es cierto. Su zona de actuación fue muy pequeña, limitándose a Anglia Oriental. Le costó mucho encontrar brujas y recurrió a todo tipo de intimidaciones para obligar a la gente a confesar o a delatar a sus vecinos. Hoy se le ve como una figura trágica, en cierto modo, aunque también fue un desastre por las consecuencias de sus actos. Al parecer se sentía realmente motivado por un sentido de misión o cruzada. Creía que era un tipo bueno que cumplía la voluntad de Dios de erradicar a estos monstruos. Así se le ve hoy en día. Antes de juzgar a una bruja, hacía falta su confesión como prueba concluyente. Hopkins usaba la privación del sueño. Mantenía a la presunta bruja aislada. Posteriormente, sus ayudantes la desnudaban y privaban de sueño, haciéndole andar día y noche. Tras unos días así, solía ser fácil extraer la confesión y los nombres de los conspiradores. Después comenzaba el juicio. Los juicios eran bastante justos, teniendo en cuenta el modelo y criterio de justicia de los siglos XVI y XVII. Me refiero a que se llevaba a cabo ante un juez, un tribunal de circuito y un jurado de un tribunal de envergadura. Las pruebas se valoraban y se examinaban con mucha atención. Los testigos comparecían y eran interrogados sin que la condena fuera automática. Es decir, el pánico no daba lugar a una condena automática. De hecho, casi todos los sospechosos fueron absueltos y solo 1 de cada 5 acusados acabó en la horca. Así que los tribunales hicieron lo posible por discriminar lo que creían que eran casos bien documentados, de los que consideraban resultado de rumores, prejuicios o simple mala fe de los vecinos, si bien en todos los casos las pruebas eran muy circunstanciales. Hopkins, al igual que las prácticas de persecución, ha sido objeto de polémica histórica e ideas erróneas. Nadie sabe qué movía a Matthew Hopkins. Antes se pensaba que actuaba por codicia. Me parece poco probable. Es cierto que recibió honorarios y se le pagaban ciertos gastos, pero no fueron sumas de importancia, ni tuvo la certeza de que le fueran a pagar. Tal vez le gustó la notoriedad que alcanzó, pero las pruebas indican que tenía una misión equivocada. Se consideró a sí mismo un cruzado que hacía algo fundamental para librar al mundo del siniestro mal que reinaba. La época fue muy significativa. Fue a finales de la Guerra Civil, cuando las estructuras estaban en cierto modo deterioradas, lo que le dio la oportunidad de ocasionar más daños de lo que habría sido capaz en tiempos normales, en tiempos de paz. Existe un verdadero misterio en torno a Matthew Hopkins. Cuando la gente se cansó de él y quiso capturarlo, este desapareció. Nadie supo de su paradero. Se ha sugerido que se mudó a América, donde prosiguió sus actividades. También hay otras versiones, según las cuales se retiró a disfrutar de las riquezas acumuladas con sus actividades. Sin embargo, un autor que conozco ha señalado el hecho de que la compra de juicios por brujería
aunque es 50 años posterior a la locura de las brujas de Anglia Oriental, ocasionada por Matthew Hopkins, pudo haberse producido en los tiempos en que él vivió. Yo lo dejo así. No tengo modo de confirmarlo o desmentirlo, pero es un pequeño e interesante misterio. En Salem, Massachusetts, en 1692, según las crónicas, 3 niñas del pueblo fueron iniciadas en la magia y lo oculto por Tituba, la criada de la familia. Empezaron a sufrir ataques y a dar gritos inexplicables. Samuel Parris, el pastor de la zona, creyó que era una posesión diabólica. Primero, las niñas acusaron a Tituba, quien admitió libremente su culpabilidad de enseñar brujería a las niñas. Poco se sabe de las prácticas ocultas de Tituba, pero se cree que instruyó a las niñas en el arte del vudú. Luego las niñas acusaron a otros que no entendían por qué los implicaban. Del 10 de junio al 22 de septiembre, 19 vecinos de Salem fueron ahorcados. En el caso de Salem, el caso estadounidense, el episodio comienza cuando unas jóvenes, adolescentes o preadolescentes, aseguran estar poseídas. Ahora tan solo podemos especular con lo que dirían los psiquiatras o psicólogos. Pero ellas pronto descubrieron que esto les daba un poder asombroso dentro de su familia y, por supuesto, dentro de su propia comunidad. Normalmente la opinión de un adolescente no cuenta nada en un contexto así. De pronto son el centro de atención de toda la comunidad y pronto descubren que tienen el poder de la vida y la muerte sobre sus mayores al declarar que me ha poseído o es una bruja. Hay pocas dudas en este caso y en otros ocurridos en Francia. Se produce una especie de efecto de bola de nieve cuando entienden su poder y empieza a gustarles. En Inglaterra, también hay casos de niños o adolescentes que aseguran estar poseídos y acaban corrompidos, si se quiere, por el poder que ven que poseen. Finalmente se levantó una oleada pública de repulsión contra los juicios. Al basarse en las débiles pruebas obtenidas bajo extrema presión, los juicios de Salem no fueron más allá de las acusaciones iniciales. Si lo miramos desde otra perspectiva, encontramos otra explicación creíble para los juicios. Parris recibía gran parte de su apoyo de los granjeros más pobres del pueblo de Salem. Para ellos, Parris y la iglesia del pueblo representaban la estabilidad y los valores tradicionales. Veían a Salem y a sus comerciantes, de poder cada vez mayor, como una amenaza contra su modo de vida. Muchas víctimas de la caza de brujas, encabezada por Parris y sus seguidores, pertenecían a esta nueva clase social. La historia de Salem fue inmortalizada en la obra de teatro de Arthur Miller, El Crisol. Escribió la obra como reflejo de los juicios de McCarthy que estaban teniendo lugar en Estados Unidos en aquella época. El paralelismo con el clima de delación por pánico, donde nadie se sentía seguro, era evidente. Sin embargo, para mucha gente, la literatura, como comentario, ha llegado a confundirse con los hechos históricos. Creo que en Inglaterra y en Norteamérica, la brujería no es propia de las clases poderosas. No creo que sea una forma correcta de enfocarlo. Básicamente en Inglaterra y claramente en Norteamérica, comienza en las capas sociales bajas con la fricción, rivalidad y choques de personalidad dentro de una pequeña comunidad. La bruja suele ser alguien marginal, de avanzada edad y despreciada, que se lleva mal con los vecinos. Tal vez el mejor ejemplo de persecución de una supuesta bruja por motivos políticos sea la historia de Juana de Arco. Se había convertido en una amenaza para la Iglesia y el Estado, pero se utilizaron los rumores de brujería y el hecho de que ella admitiera oír voces en su interior como razón legítima para ejecutarla. La Iglesia quemó a Juana de Arco en la hoguera en 1531 acusada de herejía.
Sin duda las razones fueron políticas porque 500 años más tarde, Juana fue canonizada por la misma Iglesia que la había condenado a muerte. Aún circula una teoría a la que los historiadores no dan crédito, aunque es muy común, según la cual Juana fue una bruja. Es una leyenda que persiste y reaparece con formas diferentes. La más sencilla es que ella pertenecía al antiguo credo, a la brujería en estado puro, y que estaba cumpliendo ciertas obligaciones relacionadas con esa antigua religión. Hay que recordar que Domremy, el pueblo donde nació, era conocido por sus prácticas mágicas. Por ejemplo, tenían un árbol embrujado, un pozo encantado, y fue bajo aquel árbol donde Juana oyó voces por primera vez. Hay muchas razones para pensar que aunque no fuese bruja, estaba influida por la antigua religión. Pero personalmente me inclino a pensar en la idea, un tanto más prosaica, de que Carlos VII, hombre narcisista, vanidoso y vacuo, estaba deseando librarse de ella. No olvidemos que Juana tenía fama de ser hábil discutiendo. Fue apresada por los borgoñeses en una acción propiciada por ella misma contra el expreso deseo de Carlos VII. En cierto modo, para un hombre que no quería involucrarse en una guerra, fue un alivio librarse de ella. Otras persecuciones se llevaron a cabo por puro afán material. En el siglo XIV, Philippe le Bel, rey de Francia, emprendió una campaña contra la Orden de los Templarios. Acusó a esta orden de monjes guerreros de cometer todo tipo de actos de brujería, como adorar a un ídolo con forma de cabeza decapitada y llevar un cordón herético, señal clara de que el portador era brujo. La realidad parece más prosaica. La Orden del Temple se había creado para custodiar las rutas y caminos que iban a Tierra Santa durante las cruzadas contra los sarracenos. La Iglesia al principio aprobó sus acciones y les concedió la exención de pagar impuestos y el derecho a recaudar los suyos propios. La Orden construyó sus propios puertos y tenía flota propia. Como se les consideraba gente honrada, llegaron a ser los banqueros de los reinos de Europa y trasladaban grandes sumas de dinero de un lugar a otro a cambio de una tarifa. La riqueza de la Orden creció. Probablemente fue el deseo de esta riqueza lo que motivó las acciones del rey francés. Por desgracia, la mayor parte se le escapó de las manos y la flota templaria huyó de Francia, poniendo la fortuna a buen recaudo en Portugal, Inglaterra y Escocia. ¿Cómo creció el temor a las brujas hasta el punto de poder ser explotado por personas en el poder? Para saberlo, hay que remontarse a las raíces del paganismo moderno. El paganismo es una religión que adora la naturaleza, y tanto si se practica en grupo como individualmente, prefieren practicarla en espacios abiertos, en un lugar natural. Se hacen varias festividades al año para celebrar los efectos del sol sobre la tierra. Se suele adorar a la luna en asambleas mensuales. El paganismo o Wicca es el amor por la tierra, el amor por la naturaleza y todo lo que hay en ella, en el planeta. Las piedras, bosques, árboles, flores, animales, aves. Y por supuesto, nosotros creemos en la dualidad del dios y la diosa de la tierra. El origen de las creencias modernas se pierde en la noche de los tiempos. Se cree que cuando la última glaciación avanzó hacia el sur, el hombre europeo creía en dos imágenes que explicaban su modo de existencia. La diosa de la tierra, creadora de la vida en todas sus formas, y el macho cabrío, que experimentaba la vida y la muerte como cazador y cazado.
Se cree que a medida que los primeros recolectores fueron haciéndose granjeros en castros y se asentaron en pueblos y aldeas, sus creencias rituales se volvieron más organizadas. Estructuras como Stonehenge o Avebury, enclavadas en complejos paisajes de curiosos túmulos, castros y caminos, podrían delatar una orden, una organización de la vida religiosa comunitaria. A medida que las comunidades se iban haciendo más complejas, lo mismo sucedía con su organización. Las antiguas sociedades de griegos y romanos dieron forma a sus conceptos de los dioses mediante los panteones, una reminiscencia de los nórdicos y otras culturas anteriores a la suya. No obstante, la madre tierra y el macho cabrío son conceptos comunes a todas ellas. Con la llegada de la primitiva iglesia cristiana se sembraron las semillas de persecuciones venideras. En el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino I abordó el tema de aunar las corrientes religiosas que existían en aquella época. Convertido al cristianismo, quería zanjar toda discusión en torno a la divinidad de Jesucristo. De aquel concilio surgió la Biblia y la Iglesia cristiana primitiva que conocemos. Al principio había bastante armonía entre los cristianos y los seguidores de otras creencias. Era lógico colocar las principales festividades cristianas, como Pascua y Navidad, en el equinoccio de primavera y en el solsticio invernal, que estaban establecidas como fechas de rituales y celebraciones. Incluso se habían incorporado al cristianismo imágenes de las creencias antiguas. En Adviento se compara a Cristo con el sol como la luz del mundo, y en muchas iglesias se encuentra la imagen de un hombre verde. Creo que descubrirán que las raíces de la fe cristiana no se encuentran en el paganismo, se encuentran en el judaísmo. Pero lo que sí encontramos en el paganismo son las raíces de nuestra forma de expresar nuestras creencias, porque las fiestas cristianas evolucionaron a partir de las raíces paganas. Sustituyeron a los rituales paganos. Por ejemplo, Navidad en el solsticio de invierno, la Candelaria en torno a Imbolc, etc. Pero a medida que el cristianismo avanzaba por la Europa rural, el pueblo llano apenas distinguía entre el relato de Jesús y María y su versión primitiva de la Madre Tierra y su Hijo. No temían los efectos del cristianismo sobre la política y el Estado. De este modo, pudieron creer en ambas religiones. La vida seguía como antaño. Los más sabios eran la autoridad en los pueblos y aldeas. La gente acudía a ellos en busca de magia, curación y profecías. Ellos eran los depositarios de la sabiduría de los antiguos. Al final, se les conocía por el término anglosajón Wicca, que viene a ser el que modela o dirige lo desconocido. Esto se convertiría en la definición de la palabra witch o bruja. Pero esta coexistencia armoniosa no estaba llamada a durar. Así comenzó la persecución. La Iglesia condenó a la Madre Tierra, declarando que como diosa de la tierra era la creadora de todos los placeres terrenales que la Biblia definía como pecado. Proclamaron que el macho cabrío era la personificación del demonio, un ángel expulsado del cielo por sus pecados que había creado el infierno y vivía en él. El diablo medieval tiene cabeza de chivo y podría derivar del dios griego Pan o de la cabra Amaltea, nodriza del griego Zeus o del romano Júpiter. Así se crearon unas líneas de combate cuyas consecuencias ya hemos visto. La Iglesia cristiana mantiene un diálogo con fieles de todas las creencias, pero tenemos que darnos cuenta de que dicha relación es difícil en muchos aspectos. Por tanto, si la Iglesia estableciera un diálogo con el paganismo, habría que hacer una gran labor de base,
y sería necesaria una intensa argumentación para que la Iglesia se aplicara lo suficiente en dicho debate. Obviamente, comprobaríamos que no hay base común en términos de doctrina y credo, pero tendríamos una perspectiva interesante en nuestra visión del mundo en términos de ética y rituales. Aunque en el siglo X la Iglesia intentó descartar la existencia de la brujería y se aprobó una ley canónica que declaraba herética la creencia en la hechicería, las brujas continuaron practicando sus artes. En los siglos XII y XIII resurgió el culto a la diosa. Los poetas dedicaban odas a la tierra disfrazados de poemas para sus amadas. Mientras, se erigían catedrales a María, la Madre de Dios, que había sustituido a la diosa de la tierra como Madre Divina. En el siglo XIII, la Iglesia cambió su política de negar la brujería. Hasta 1320, el Papa Juan XXII no formalizó el proceso contra las brujas, autorizando a la Inquisición la persecución de la hechicería. 4 años después, el 3 de noviembre, Petronila de Meath fue la primera en ser quemada en la hoguera en Irlanda, acusada de brujería. Desde entonces, las bulas pontificias se volvieron implacables en la condena de la brujería. En 1484, el Papa Inocencio VIII publicó la bula Summis Desiderantes, permitiendo a Kramer y Sprenger, 2 miembros de la Inquisición, sistematizar la persecución de las brujas. Juntos escribieron el Malleus Maleficarum, conocido como el martillo de las brujas. El Malleus Maleficarum era un libro voluminoso, erudito y extraño, escrito por 2 monjes dominicos a finales del siglo XV, en el que explicaban con todo lujo de detalles lo que hacían las brujas, la organización de todo un culto muy elaborado al diablo. Fue tanto el producto como el acicate, en mayor grado si cabe, de una persecución y un hostigamiento sistemáticos de las brujas en la Europa continental del siglo XV en adelante. Y apareció a los 2 o 3 años de una bula del Papa de aquella época, en la que se denunciaba la brujería. Así que ambas son pruebas clave que demuestran cómo las autoridades consideraban el fenómeno de la brujería como una grave amenaza. Vemos que el momento álgido de la persecución de las brujas tuvo lugar en la Edad Media y fue el resultado de la alianza entre 2 estamentos sociales. Por un lado, la Iglesia, que persigue con saña la brujería, aunque la verdadera razón fue el afán por establecer su poder en el país y no tanto por mantener en su sitio la pureza de la doctrina. No habrían podido hacer su labor sin la ayuda del pueblo. En ocasiones, se recuerdan estas historias en películas que hemos visto, en las que la gente sacaba a la fuerza a los excéntricos de la comunidad y los presentaba ante las autoridades eclesiásticas como brujos. Pocos practicaban la brujería, tan solo eran gente excéntrica. Así que, al ver cómo colaboraban estos 2 grupos sociales, uno se pregunta qué había detrás de todo ello. Es evidente que había otra fuerza, que es la fuerza de la inseguridad. Una sociedad que se sienta insegura, como casi toda Europa en la Edad Media, se ceba en cualquiera que represente una minoría. Y en este caso, fueron las brujas. Las brujas ya no eran practicantes de la antigua religión, ni curanderas ni maestras. Eran esclavas de Satán. La Iglesia consideraba que las brujas eran mujeres porque sucumbían fácilmente a la lascivia y maldad del diablo. Para aumentar la creencia y temor del pueblo, la Iglesia no hizo más que dar la vuelta a los rituales y prácticas cristianos. Las brujas adoraban al diablo en lugar de a Dios, parodiaban la misa cristiana y gozaban de los placeres terrenales. Cuando la Iglesia declaró herética la brujería, las últimas dudas del pueblo llano se disiparon. Hasta hace poco, no hemos contemplado un resurgir de las antiguas costumbres.
escama de dragón, colmillo de lobo, momia de bruja, buche y entrañas del voraz tiburón marino, raíces de cicuta excavada en tinieblas y láminas de tejo rebanado a la luna eclipsada. En la brujería moderna, lo más parecido a las pociones y conjuros mágicos es el uso de hierbas medicinales. Con las hierbas se elaboran aceites, ungüentos, pomadas y decocciones. Se usan simplemente para curar y proteger, y se dice que estimulan la meditación y atraen a las energías telúricas. Las personas acusadas de brujería, tanto blanca como negra, sí que elaboraban mejunjes de hierbas, pero no creo que el mero hecho de usar pociones de hierbas hubiera sido o se hubiera visto como algo tan mágico en aquella época. Probablemente entonaban cánticos, algún conjuro o algo con un toque sobrenatural que se añadía al brebaje. Y si se piensa en las brujas del Macbeth de Shakespeare, echan todos sus objetos al caldero, pero también murmuran conjuros y fórmulas. Y eso es lo que le otorga la dimensión mágica. Muchos paganos celebran un ritual anual de curación para mostrar su devoción a la tierra. Se reúnen en diferentes lugares de todo el mundo para agasajar o sanar a la tierra con su amor. El ritual está destinado a devolverle parte de la energía recibida de la tierra a su fuente. Se centra en los recursos vitales proporcionados por la tierra. Cuando pensamos en la típica bruja, nos la imaginamos conjurando hechizos o haciendo algo mágico. Pero en la realidad, tengo entendido que su labor no tiene que ver con magia, sino con rituales. Eso es algo diferente. Y en lo que respecta a la magia, obviamente, como sacerdote cristiano, no creo en la magia como poder en sí misma. Sí que ejerce un poder de sugestión, así como la capacidad de influir psicológicamente en los demás. Sin embargo, no debemos infravalorar ese poder porque puede ser tan real como cualquier otro. Las brujas y los relatos sobre ellas han pasado al folclore y de este a la literatura. Quizá uno de los ejemplos más tempranos sea el de Medea, de la mitología griega. Alcanzada por las flechas de Cupido, se enamoró apasionadamente de Jasón y le ayudó a realizar 3 labores aparentemente imposibles para lograr el velocino de oro. De Inglaterra viene la historia del mago Merlín, el anciano y sabio consejero que usa sus poderes mágicos a regañadientes para ayudar a Arturo a convertirse en el legendario rey. Hay muchos ejemplos modernos de variaciones sobre este tema. El resurgir actual de las antiguas religiones se remonta a 1888. Un grupo de ancianos masones fundó la Orden Hermética del Amanecer Dorado, una sociedad dedicada a descubrir la sabiduría de los antiguos. Un joven llamado Aleister Crowley se inició en la orden. En su niñez solo se le permitía leer la Biblia, pero a finales del siglo XIX, cuando estudiaba en el Trinity College de Cambridge, sus horizontes se abrieron de par en par al descubrir a los clásicos. Tras su instrucción en la orden, viajó mucho por todo el mundo. Durante esta etapa recibió una serie de revelaciones místicas en el Cairo. Sin lugar a dudas, Crowley influyó en el resurgimiento de la magia ceremonial y las antiguas creencias. Probablemente debemos a su labor los horóscopos y los tableros de la Ouija. A Gerald Gardner, para muchos fundador de la Wicca moderna, Crowley lo inició en las órdenes que lideraba. El apasionado interés de Gardner por el resurgimiento de ese arte y su gran cantidad de libros pudieron contribuir al auge moderno de estas creencias.
No creo que haya conexiones reales entre la Wicca actual y la brujería de la Edad Media y los siglos XVI y XVII. Creo que es un ejemplo de lo que se llama la invención de la tradición. A la Wicca moderna le gustaría que existiera tal conexión. Intentan recrear lo que creen que sucedió o lo que les habría gustado que sucediera. Pero se trata de un fenómeno nuevo en todo el mundo. Este es el ritual de la unión de manos que se practica en la actualidad. Al igual que todas las religiones, los paganos celebran la unión de una pareja con una boda. El acto de la unión de manos se asemeja en ciertos aspectos a las actuales ceremonias matrimoniales. Sin embargo, hay algunas diferencias. El concepto no es simbólico, sino literal. Hombre y mujer son atados por las muñecas mediante un cordel y permanecen unidos durante 24 horas. Así declaran su amor mutuo y la sinceridad de sus votos. Para concluir el ritual, la pareja unida debe saltar sobre una escoba que sujetan el sumo sacerdote y la sacerdotisa. Una vez unidos, han de permanecer juntos durante 1 año y 1 día. En el siglo XX la gente ha intentado encontrar alguna creencia que les proporcionara todas las respuestas o al menos les solucionara todos sus problemas. Han probado la ciencia, han probado la política y han visto que ambas tienen sus limitaciones. Y ahora, al final del siglo XX, la gente busca algo más que responda a las preguntas de su corazón. Por eso buscan en el ámbito de la espiritualidad y la ven con una mayor libertad. Ven las iglesias mayoritarias, pero también a las que han estado situadas al margen. Aunque la adoración de la diosa ya no es motivo de odio, sigue habiendo gente que la teme, y los conceptos erróneos pueden tener consecuencias fatales. En 1997 se supo que en un pequeño pueblo de la Rusia rural, 2 hombres intentaron matar a una familia porque creían que una de las mujeres era bruja. Ella sobrevivió a ese ataque brutal, pero otra mujer murió y 4 niños fueron hospitalizados con heridas graves. Los hombres reconocieron voluntariamente lo que habían hecho al acusar a la mujer de hechizar a uno de ellos. Quizás sea esa la razón por la que la comunidad pagana permanece bajo un velo de aislamiento y secretismo. Lo más importante de la brujería moderna es que es un intento serio y sincero de regresar a una especie de religión terrenal, una religión natural. Ahí reside su importancia. En cierto modo, la brujería moderna conecta muy bien con el movimiento ecologista, con la preocupación por la ecología y la vuelta a la tierra. No dañar la tierra, y eso es brujería moderna o uno de sus aspectos más importantes. Se trata de vivir en armonía con el orden natural. Si buscara una definición que resumiera la brujería moderna, elegiría esta. Con los escritores modernos que tejen historias de brujas destinadas a los niños, ante la pregunta tradicional de ¿cuándo nos veremos las 3 de nuevo?, formulada al azote de la tormenta, empapados por la lluvia y en un brezal arremetido por el viento, es más probable responder con un «pues creo que el martes puedo», en vez de con temor a la persecución. La tortura y la hoguera han dado paso al entretenimiento y a una nueva fe de antiguas raíces. La brujería queda reflejada principalmente en la literatura y los medios de comunicación, retratada según la imaginería tradicional. Lo que vemos ahora está a años luz de las verdaderas prácticas de este arte.